Estás esparciendo el cielo como un velo, firmemente en tus manos el universo está. Despliegas tu amor, altos escondidos en tu corazón, misterios que al hombre no comprende. El amanecer ordenas y el atardecer, la creación a ti solo obedece. Poderoso Dios, tu nombre santo es. Poderoso Dios, tu nombre santo es. Poderoso
y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Sí, Señor, levanta tu voz conmigo. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Dile al Señor con toda tu voz. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida, el gozo de mi vida eres tú. Ahora ponte de pie ahí donde estás y vamos a levantar nuestra voz al Rey de Reyes diciendo: Señor, yo quiero levantar mi voz. Hey, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Levántale, levántale. Él está aquí, dile: Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Ahora levanta tus manos, alza tus manos en todo lugar y adórale. Adórale. Sí, Señor, reconocemos que tú eres el más grande y alzamos tu nombre sobre todos los nombres que existen en todo el universo. Y te damos la gloria y la honra porque tú eres digno de recibir nuestra honra
y recibir la gloria. Te reconocemos como el único Dios, el Dios vivo, el Dios de Jacob, el Dios de vida, el Dios de sanación y el Dios de restauración. Y te agradezco esta noche, Señor, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que aún vas a hacer en nuestras vidas. Te agradecemos por este nuevo día que hemos recibido de ti, la nueva semana que está por delante. Gracias, Señor, por todas las maravillas, todas las buenas obras que vas a hacer en nuestras vidas. Y venimos con toda convicción ante tu trono y te suplicamos para que pongas tus manos milagrosas sobre las vidas de todas las personas que hoy están sufriendo quebrante de salud, que están enfrentando las consecuencias de maleza, porque sabemos que tú eres el Dios de sanación. Y para todos los corazones que hoy están abatidos, llenos de tristeza, te pedimos, Señor, para que seas un fuente inagotable de paz y de consuelo. Todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy es el lunes, el 20 de octubre. Gracias por estar con nosotros esta noche en esta plataforma. Te pido que que abres tu corazón para recibir todo lo bueno que Dios tiene para darte esta noche. Deja que Dios toque tu corazón. Abre tu corazón para recibir la palabra, para recibir una revelación. Y conjuntamente esta noche, tú y yo, vamos a dar la honra y la gloria al nombre, sobre todos los nombres, al nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La próxima canción que vamos a empezar esta noche es en el monte Calvario. En el monte Calvario se alzó una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar almas. Desde el trono de gloria, el Cordero de Dios, al Calvario humillado bajó. Esa cruz adorada llevo porque en ella Jesús mi pecado expió. Yo
cruz en ella llevó mi pecado y mi mal, y allí al fin salvación conseguí. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día, feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Qué bella canción en el Monte Calvario. Y la próxima canción la vamos a dedicar a Romano Molina, deseando todo lo mejor para la semana que está por delante. Muchas bendiciones y que la paz de Cristo se manifiesta en grande en su casa. La vamos a dedicar también con los mismos deseos a Jutmar y Roberta Vaneit, Eliana Clara y su familia, y la vamos a dedicar también a Natalie Meursen y a nuestra gente de Zandam, ¿verdad? Damasco. Que Dios les bendiga en grande. Les deseo también un gran shalom para la semana que está por delante. La próxima canción es especialmente seleccionado para ustedes. En la mansión, oh Cristo está.
gozaré de toda la felicidad y ya con Cristo reinaré por toda la eternidad. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Diré que no hay tribulación. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, que siendo yo pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanza por los siglos, mi Jesús. Merecedor de alabanza, salvarme. Merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanza por los siglos, mi Jesús. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque crean que estoy loco. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio grande, santo, aunque crean que estoy loco. Bendito sea tu nombre, Señor, porque mi vida has cambiado y en este día te alabo. Recibe mi alabanza,
como olor grato. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanza por los siglos, mi Jesús. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque crean que estoy loco. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque crean que soy loco. Tremenda canción. Ahí tenemos más de esa bella música que vamos a seleccionar para de esa manera dar toda la gloria a nuestro Señor. Queremos enviar también un saludo esta noche a Patricia Iglesias, también un saludo a Luz Marina Blanco, Sara Betancourt y su familia. Para Mimi Carolina, nuestra gente de Suecia, tía Viola y su familia completa. Un saludo y bendición también queremos enviar para Urvin y Ruli Albertes y Orlando Urbi. Nueva semana tenemos la próxima canción. Salen de Dios, canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espada, está la mansa, golpe de guerra que salen de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo.
Y la próxima canción la vamos a dedicar con mucho amor y mucho cariño en el amor de Cristo. La vamos a dedicar muy especialmente a Eric Soleyana y su casa. La vamos a dedicar a Omachechi. La vamos a dedicar a Varenia y Yuri Yanga. También a Ronchi y Magali y la familia entera en Bonaire. La vamos a dedicar también a Carmen Barbosa. La vamos a dedicar también con mucho amor. La vamos a dedicar a tía Mireya y la familia Natale en Caracas. Especialmente para ustedes tenemos la próxima canción. Y que Dios les bendiga en grande en los días que están por delante.
Señor, todo tú lo puedes ver, cada secreto de mí, tú los conoces muy bien, observas todos mis pasos, lo sé, y aunque te fallo tanto, me ves con ojos de amor tan tiernos, sobrellevando mi debilidad, con ojos de amor, teniendo mi vida sumergida en tu paz. Cada secreto de mí, tú los conoces muy bien, y aunque te fallo tanto, me ves con ojos de amor tan tiernos, sobrellevando mi debilidad, con ojos de amor, teniendo mi vida sumergida en tu paz. Con ojos de amor tan tiernos, sobrellevando mi debilidad, con ojos de amor, teniendo mi vida sumergida en tu paz. Tengo un corazón que se alimenta de tu suave y dulce voz, que se aferra a tu aliento, a tu amor, que se detiene si le falta tu calor. Tengo un corazón que late el ritmo que me entona tu canción, que se acelera al saber que aquí estoy, frente a frente del eterno creador. No entiendo tanto amor, tú me amaste siendo yo un pecador. Ahora rindo lo que soy, rindo mi vida, soy esclavo por amor. Tú me amas, diste tu vida, te entregaste tú por mí. Me enamoro cuando contemplo aquella obra en
Y un vistazo en ese reloj nos enseña que son casi las 8 de la noche aquí en Utrecht. La próxima canción la vamos a dedicar muy especialmente a abrir nuevas puertas, nuevos caminos, y que Dios te va a ungir de una forma impactante. Especialmente para Gerald Ovalle y su familia completa tenemos la próxima canción mientras vamos a preparar el mensaje para esta noche. Hacia
Hay momentos donde usted pide lo bueno, pero Dios tiene en mente lo mejor. Lo voy a decir otra vez. Hay momentos donde usted pide lo que usted considera que es algo bueno y Dios te dice no, pero algo mejor para ti. Y si tú entiendes este principio, te vas a dar cuenta que los aparentes no del Señor no son más que tranquilo, que lo que yo tengo para ti ya está en camino. Esto le pasa a la iglesia constantemente. Piden algo no entendiendo que Dios tiene algo en su mente y en su corazón y en su plan eterno que es mucho más glorioso que lo que están pidiendo. En el libro de Efesios capítulo 3 versículo 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea, es de acuerdo a tu fe, no de acuerdo a la omnipotencia de Dios. Sí, José en la Biblia, estoy seguro de que cuando llegó a la cárcel el tipo dijo: Señor, sácame de aquí, sácame de aquí, sácame de la cárcel. Pasó un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 año, 2 años y nada de Dios contestar. Tú te imaginas cómo se sentía ese tipo. Pero ¿y qué fue lo que pasó si Dios es tan bueno? Pero es que Dios tenía algo distinto para él. Y de la cárcel lo saca al trono. Daniel tuvo que haber orado para no entrar en la fosa de los leones. No me venga a mí con el cuento de que si Daniel sabía que lo iban a meter en un hoyo rodeado de leones, no iba a orar: Señor, no deje que me metan ahí. Pero el Señor dejó que lo metieran ahí. ¿Por qué? Porque tenía algo mejor. ¿Qué sucede? Comenzamos a cuestionar a Dios, porque no entendemos. ¿Por qué es que no está pasando esto? Sí, en el libro de Lucas capítulo 5, yo estoy seguro que Pedro estaba desconcertado, porque Pedro pasó una noche entera pescando y Dios no me dio la bendición. Mira, yo que ando con Jesús, yo que le sirvo a Jesús, y nada de prosperar y nada de echar para adelante. Pero ¿sabes qué? Es que el Señor tenía algo mejor para él. Él no tenía en mente una noche normal, natural de pesca. Él quería un milagro sobrenatural, que todo el mundo viera lo poderoso que era Jehová. En Lucas capítulo 7, la viuda de Naín hubiese podido decir: ¿y por qué Dios dejó morir a mi hijo? Porque Jesús tenía preparado una resurrección en medio de las luces, cámara y acción. En Lucas capítulo 8 versículo 40, Jairo hubiese podido decir: pero ¿cómo es posible? Yo vine donde Jesús y se me murió la niña. ¿Cómo él dejó morir la niña? ¿Por qué no vino antes? Porque él tenía preparado algo mejor. Él tenía preparado un milagro. Marcos 6:45. Hubieran podido decir: ¿por qué Jesús no vino con nosotros en la barca? Ahora mira la tormenta en la cual estamos. Porque él quería venir sobre las aguas y quería enseñarle a Pedro a caminar sobre las aguas. No sé si me están entendiendo. Hechos 28:3, simplemente para que toda persona viera que no hay arma forjada contra nosotros que pueda prosperar. Todo el tiempo el cristiano cuestiona a Dios de por qué no me protegiste, por qué matrimonio, por qué se cayó el negocio. Porque Dios tiene algo mejor. Deja de llorar, deja tanto drama, sigue confiando. Yo dije: sigue confiando. Yo sé que yo le estoy hablando a ciertas personas que no le está gustando esto. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Había un hombre sentado en el pórtico de Betesda. Lo que él quería era una persona que lo tirase en las aguas cuando las aguas se movieran. Eso era lo que él quería. Sí, porque él tenía un deseo de acuerdo a su entendimiento. Y así mismo es que tú pides y esperas en Dios. Tú pides y esperas en Dios de acuerdo a tu entendimiento y al nivel de tu fe. Y ese tipo estaba creyendo, tenía fe. No me lo acusen de que no tenía fe. El tipo tenía fe, porque él estaba parado, sentado en el lugar donde él estaba esperando que un día Dios respondiera a la oración y le mandase, aunque sea un primo, un amigo, que cuando las aguas se movieran, para dejar de acusarle, para dejar de pensar que él te ha sido infiel, cuando todo lo que él está haciendo es preparándose para algo mejor. Él no te ha traicionado, él no te ha dejado de escuchar. Lo que tú no estás entendiendo es que él tiene otra cosa para ti. Todos los días yo me levanto diciendo: gracias, Señor, que esta gente no son Dios, porque me hubieran matado. Y gracias que yo no soy Dios, porque lo hubieran matado a ellos. Dios tiene una paciencia de que a pesar que nosotros vivimos quejándonos y cuestionándolo, Él sigue haciéndonos bien. O sea, hay muchos cristianos que están totalmente desilusionados en la iglesia, simplemente porque ellos no han entendido que Dios tiene algo mejor. No lo entienden. Yo dije, no lo entienden. Ahora bien, aún Jesús vivió lo que yo te estoy hablando ahora. Porque en Getsemaní Jesús está clamando y dice: Señor, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Hubo un momento que Jesús hubiera deseado, estaba orando. Y el Padre le dijo: no voy a pasar esta copa de ti, porque yo tengo algo mejor. Si yo paso esta copa de ti, tú serás un gran profeta, pero no pudieras ser el redentor de la humanidad. Y yo te envié a redimir la humanidad. Y Jesús hizo lo correcto, lo que nosotros no hacemos. Ok, Padre, me someto a tu voluntad. ¿Pero sabes lo que hubiéramos hecho nosotros? Hombre, no, Señor, pero así no es, men. Si el primo mío estamos en la misma situación, todo, no. Yo estoy conforme, dame menos, que yo con menos hago más. No te preocupes, dame limones, que yo hago una limonada. No. Jesús dijo: ok, yo me someto a lo que tú quieres, porque lo que tú quieres debe ser mejor que lo que yo quiero ahora. Porque lo que yo estoy viendo, lo estoy viendo desde un punto de vista de mi humanidad. Pero tú estás viendo las cosas desde un macro plan eterno. ¿Sabes por qué? Tú no tienes lo que pediste en alguna ocasión, porque lo que tú pediste te hubiera destruido. Porque lo que tú pediste no te convenía. Tú pensaste que era bueno, pero era lo peor para ti. Tienes bronca con Dios por algo que te iba a hacer daño. Aquí hay 3 conclusiones que te voy a compartir para que te la lleves en el corazón, basado en este principio que yo acabo de darte. Número 1, espera el final. Espera el final. La Biblia dice en el libro de Jeremías: porque yo sé los pensamientos que tengo sobre ti, pensamientos para hacerte bien y no para hacerte daño, y para darte el final que esperas. Espera el final. No te vuelvas loco. Espera el final, espera la conclusión. La segunda cosa
es: no hables tonterías en el proceso. No juzgues, no concluyas, no saques conclusiones. Que el único, mira, hay dos palabras, digan dos palabras, que solo Dios puede decirlas con veracidad. Hay dos palabras que no hay un ser humano que pueda decirlas verazmente, solo Dios. Que es nunca y siempre. Esas palabras le pertenecen a Dios. El tipo que te dice: te voy a amar para siempre. No, hombre, no. Maybe, but maybe not. Hay gente que dice: yo nunca haría eso. Hombre, no. Con 3 días de hambre tú le pegas un palo a cualquiera, mano. Porque solo Dios, cuando dice siempre, es siempre. Y cuando dice nunca, es nunca. Porque Él tiene total poder y total control. ¿Alguien entiende eso? Entonces usted no puede sacar conclusiones en los procesos. Usted habla demasiado rápido. Yo no voy a volver a amar jamás. O por lo que tú dijiste en la high school. Él me mintió. Él me dijo que... ¿Y qué espíritu de bellonera barata que se ha metido aquí? No, yo más nunca vuelvo a hacer negocio, porque los negocios... No digas eso. No digas eso. Nunca digas nunca, nunca digas siempre. Nunca concluyas, ni juzgues, ni culpes. No hagas nada de eso, porque estás en un proceso. Y de repente lo que lucía de una manera va a lucir de otra. Y de repente lo que te parecía de una manera te va a parecer de otra. Y finalmente, crea nuevas expectativas. Si no te funcionó el plan A, hay 20 y pico de letras en el abecedario. Tú tienes plan B, plan C, plan Z, plan Y, plan... Si no funcionó aquí, crea nuevas expectativas. Uy, si tú tuviste un sueño aquí, ten otro. Si tú le creíste a Dios aquí, créele ahora. Si tú tuviste esperanza aquí, ten esperanza aquí. Crea nuevas expectativas, crea nuevos sueños. Usted tiene ese poder. No comience a decir: ya yo no me voy a animar con nada, yo no me voy a motivar con nada. No, hombre, no sea plagoso, chico. Motívese otra vez. Nosotros comenzamos un proyecto. Compramos en la County Line el antiguo edificio de la Bell South. 232,000 pies cuadrados de edificio en 25 acres. Y comenzamos con todo. Y comenzamos a trabajar. Y comenzamos a hacer esto. Y comenzamos aquí y allá. El banco nos falló. La ciudad nos trancó. Y yo estoy tirado de rodillas. Aquí hay poca gente que pueda testificar de eso, que estuvieron en lo más íntimo, intrínseco. Gus, que es parte del board de nosotros, Jaime, Mayra, esta gente, Juan, Lina, Cristina, todos ustedes vieron cómo le tiramos con todo y no se pudo. Pero yo nunca pensé que Dios nos había traicionado, que Dios nos había abandonado. No. Yo dije: eso tiene que ser que hay algo mejor. Un día estoy arrodillado orando y tengo una visión. Y en la visión yo veo este edificio. Hacía unos años yo había pasado por ahí y yo había visto este edificio. Y yo había dicho: ¿cómo es posible, Señor, que los testigos de Rayovac
tengan un edificio así y tus siervos no lo tengan. Años antes yo había pasado y de repente veo el edificio. Agarro el teléfono y llamo a un corredor de bienes raíces y le digo: oye, hay un edificio cerca de la 27, lo que no me acuerdo si es en Pembroke Grove, en Sterling, no me acuerdo, pero es un edificio muy grande. Creo que es de los mormones. Yo pensaba que eran los mormones. Ya yo me veía llegando en mi bicicleta con mi corbatita. Pero el asunto es que yo le digo: yo creo que es de los mormones o algo así. 20 minutos después, ese corredor de bienes raíces me llama frío y me dice: Bishop, tú no vas a creer esto, pero ese edificio lo pusieron en venta anoche. Aquello no se dio, pero aquel proyecto, oye bien, nos hubiera llevado entre 6 a 7 años y nunca hubiese tenido lo que Dios nos entregó en un abrir y cerrar de ojos. Y tú me vas a decir: uy, de vez en cuando no te da tristeza lo que se perdió en aquel edificio. Ni que yo fuera un imbécil, ni que yo fuera un tonto. Un día sí le pregunté al Señor y le dije: Señor, ¿por qué fue que pasó todo ese revolú? ¿Por qué fue que pasó? Y me dijo: porque yo necesitaba que tu fe se ensanchara para que pudieras poseer este lugar. Mi intento de construir eso en la County Line, lo que hizo fue que amplió mi fe, de manera que cuando esto se hizo available, mi fe ya estaba lista para echarle mano. Yo recuerdo cuando me dijeron: ah, sí, son 18 millones de dólares. Tranquilo, dame para firmarlo, ven, dame. Pásalo, pásalo. Lo firmé. Y ustedes dirán: ¿y tenía los 10? Claro que no, pero tenía la fe. Y aquí estamos. ¿Cuántos dicen amén? Samuel tenía mucho amor por el rey Saúl, porque Dios fue el que usó a Samuel para ungirlo como rey. Y cuando Saúl comete su error y Dios lo destrona, Samuel estaba devastado y Dios le dijo: ya no llores más por Saúl. Y él lo miró y dijo: ¿por qué? Porque yo tengo a uno que es de acuerdo a mi corazón. Cuando los Saúles se destronan, es porque los Davíes están en camino. Qué buen momento para decir amén. Es más, ponte de pie y dale un grito de victoria al Señor. Te puedo hacer una pregunta. ¿Confiarías en Dios? ¿Te atreverías a esperar? ¿Te atreverías a seguir creyendo? ¿Te atreverías a seguir esperando, deseando, anhelando y orando? ¿Te atreverías a entender que esta palabra es un rema para ti, hombre de Dios, para ti, mujer de Dios? ¿Te atreverías a entender
que Dios siempre ha sido fiel. ¿Te atreverías a entender que no hay necesidad de cuestionarle? Él tiene todas las piezas alineadas. Y yo te garantizo que el día vendrá donde tú dirás: oh, ahora entendí por qué Dios no podía hacerlo de esta manera, sino que tenía que ser de esta. Tú estás orando y pidiendo, anhelando y deseando de acuerdo a tu entendimiento, pero Dios te va a proveer de acuerdo a su poder y a su sabiduría. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Vivifica
y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Dile, y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Sopla hoy, sopla desde el norte, trae tu soplo. Sopla, sopla, y con vientos me rejuveneceré. Y que mi fe y tu mensajes dilo alto, dilo, decláralo. Que mi fe y tu mensajes más fuerte. Que mi fe nunca se agote. Otra vez más fuerte. Y que mi fe y que mi fe nunca Aleluya. Si Dios a tocar tu corazón esta noche por medio de la prédica, hoy será el momento para que te rindes completamente a Él. Si Dios tocó tu corazón esta noche, puedes tomar la decisión. Esta noche puedes decir, Señor, me rindo a ti completamente y te pido que me perdones por cada vez que te he fallado, por cada vez que fui desobediente, por cada vez que no tuve la fe en ti. Te pido, Señor, que esta noche, para que soplas tu viento a través de mí
te pido, Señor, tu perdón. Si esta noche Dios está tocando tu corazón y te quieres entregar completamente a Él, te pido para que conjuntamente vamos en oración y que repites mis palabras. Solo tienes que decir: Señor Jesús, ten misericordia conmigo y perdóname. Cúbreme esta noche con tu sangre preciosa y purifícame. Hazme limpio de nuevo y transfórmame en una nueva creación. Haz de mí esta noche, Señor Jesús, un verdadero hijo de Dios, justificado completamente en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Abajo de la pantalla aparecen los números de teléfono. Te queremos conocer, queremos hablar contigo. Y queremos caminar contigo por el camino que esta noche Dios abrió especialmente para ti. El camino que lleva a reconciliación con Dios, a perdón de pecados, a una nueva vida, una vida eterna, conforme la promesa de Dios. Y si acaso no has orado conmigo, pero sientes en tu corazón que tienes que orar, lo puedes hacer esta noche con tus propias palabras. Cristo está ahí. Ahí donde tú estás, esperándote para que rindes completamente a Él. Aleluya. Gracias, Señor, por cada corazón que has tocado esta noche. Y sabemos que tu palabra nunca sale en vano de ti y que tu palabra regresa sin cumplir con su propósito. Amén. Amén. Y amén. Todo a Cristo yo me rindo,
Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Por un momento será su ira, su favor dura toda la vida. En la noche será el lloro, a la mañana será su alegría. Alzaré mis claros ojos, Miraré hacia la montaña y dentro de mi cabaña sentiré que no estoy solo. y la brisa susurrando, La guajana está bailando, cuántas aves melodiando. Hoy así mi alma canta. que creaste en los cielos, tú que creaste en la tierra, nos diste soplo de vida. Tú eres el Dios de mi salvación, tú que Creaste en los cielos, tú que creaste en la tierra, nos diste soplo de vida. alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Y este coro dice así: Alzaré mis claros ojos, miraré hacia la montaña y dentro de mi cabaña sentiré que no estoy solo. Es una promesa, mi hermano. Eso es así. y la brisa susurrando, La guajana está bailando,
Tremenda canción. Y un vistazo en nuestro reloj aquí en el estudio nos enseña que son las 9 menos 10 minutos en la noche aquí en Utrecht. Queremos enviar un saludo, un deseo de bendición muy, pero muy grande para nuestra gente de Den Bosch, a María Elisa, Joven, Dairin, Owen y los pequeñitos. No las vamos a olvidar. Y también un gran deseo de bendición para Iván Félida en la ciudad de Groningen. También un saludo, un deseo de bendición, un fuerte abrazo del amor de Cristo para nuestros hermanos y hermanas, Cedric y Geralda Solellana, también para John Richards, Rosaura Semeler, también para Elka y Michael Bonifacia, Sarati y Senia, para he escrito algo aquí que casi no puedo leer, para Irving Streidel, claro que sí, y también para la familia Lampa en Curazao y también aquí en Holanda, y muy especial para tía Celestina, para Mary, para Mariela Guerra, para todos ustedes, deseándoles una semana de bendición, una semana de gran shalom. Tengo la próxima canción especialmente para ustedes. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir
Y un vistazo en ese reloj nos enseña que vamos por la última canción de esta noche. Gracias por haber acompañado en esta plataforma. Y si Dios permite, estaré de nuevo con ustedes el próximo lunes. Y si todo va bien, vamos a tener también imágenes en vivo desde el estudio. Gracias. Que Dios les bendiga en grande y un gran shalom para todos ustedes. Que Dios les bendiga hasta el próximo lunes, si Dios permita. Y vamos a finalizar con esta bella canción. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Llama tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad, te conozco como padre y como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser y con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Eso, un saludo para mis amigos David y Drusila allá en España, que también adoran a Dios de esta manera.